Hoy vamos a hablar sobre José Antonio Páez. Las conversaciones sobre José Antonio Páez las vamos a desarrollar en dos partes. La primera parte hablaremos sobre la batalla contra el enemigo de afuera. Y la segunda parte de Páez será la batalla contra el enemigo de adentro. Entonces, espero que le guste esta parte, le guste esa semblanza rápida que hago de José Antonio Páez, que para mí es uno de los personajes más importantes de la historia venezolana. En el año de 1819, el 7 de agosto de 1819 se produce la batalla de Boyacá, cerca de Bogotá. Esa batalla es fundamental para la independencia de la Gran Colombia, para la independencia de Nueva Granada y la consolidación del proyecto bolivariano de la Gran Colombia. La segunda batalla se celebra el 24 de junio de 1821 y es la batalla de Carabobo, con la cual se sella la independencia de Venezuela. Es decir, esas dos batallas son muy importantes para poder entender la liberación de lo que fue el virreinato de Nueva Granada y ahora el ejército bolivariano, con Bolívar a la cabeza, comienza el desarrollo de la liberación del resto de América del Sur, pasando los Andes y entrando en batalla continuamente. Pero estamos ahora en 1818, 3 años antes del gran triunfo de la batalla de Carabobo para Venezuela, y que es difícil imaginarlo porque prácticamente todo estaba perdido en Venezuela. Bolívar había conocido una batalla, una derrota tras otra derrota, y prácticamente los ánimos estaban completamente debilitados en la lucha de la independencia, y se creyó, muchos creyeron que todo estaba ya perdido. Sin embargo, en el año 1819 las cosas comienzan a cambiar. Ahora estamos en el llano venezolano. Estamos, mejor dicho, en el llano, que no es un llano venezolano. Ustedes saben muy bien que el llano es una parte compartida. Los llanos de Casanare colombiano y los llanos de Apure son compartidos prácticamente es lo que se llama un espacio transnacional e intercultural que comparten Venezuela con Colombia. Bueno, en esos llanos, y sobre todo en los llanos del río, llanos que están a las orillas del río Arauca, se estaba librando, diríamos, una de las más grandes batallas de la gesta independentista venezolana. Estamos en el río Arauca. El río Arauca es un largo río de 1050 kilómetros de largo, que tiene 296 kilómetros de frontera entre lo que hoy es Venezuela y Colombia. Y en ese tramo están situados de un lado la población del Amparo, del lado venezolano, donde pernocta, donde está el vivac o el campamento de Simón Bolívar con 2.000 soldados. Del otro lado del Arauca, de la parte colombiana, o de la parte que hoy es colombiana,
es situado, está ubicado el ejército de Pablo Morillo. La pregunta que uno se puede hacer es, ¿qué hacían esos ejércitos allí frente al río Arauca, mirándose uno al otro? ¿Qué hacían allí? ¿Por qué estaban allí? Bueno, la razón es muy simple. Los llanos venezolanos y los llanos son los llanos colombianos, hoy colombianos, son una proyección de las grandes planicies que se desarrollan, diríamos, por los afluentes o en la cuenca del río Orinoco. Para poder controlar, eso lo entendió Morillo, para poder controlar el territorio venezolano era muy importante tener dominio del llano, no solamente del territorio venezolano, sino que también comprendía, ellos controlaban tanto Bogotá como Caracas, comprendieron claramente que para dominar también el territorio de Nueva Granada, la hoy Colombia, era necesario controlar también los llanos de Casanare, los llanos orientales, que ocupa 4 grandes departamentos de Colombia. Los llanos, por lo menos simplemente para que tengan una idea, los llanos venezolanos son 145.000 kilómetros, aproximadamente el 16% de todo el territorio de Venezuela. Es decir, el que controle los llanos en cierta manera está controlando una vastísima región de planicies que se mete dentro del cuerpo de Venezuela, ocupando prácticamente un 16% de todo el territorio venezolano. Entonces, controla el Orinoco, controla las cuencas del Orinoco, los ríos del Orinoco, y controla los pasos hacia la tierra interior. Bueno, eso lo comprendió perfectamente Morillo, y Morillo viajó hacia los llanos de Apure hasta montar el cuartel general del ejército español en el año de 1819, desde enero, en la población de Achaguas, en el estado de Apure. Bolívar, dándose cuenta de ese movimiento de Morillo, que iba a bloquear el paso para unificar los ejércitos de Santander, de Nueva Granada y de los ejércitos de Bolívar y de Páez en la parte venezolana, era una jugada maestra de Pablo Morillo, y él decidió irse también y ubicarse en el llano. Y ahora estaban ahí, frente al río Arauca, ambos lados del río Arauca. En la orilla, como dije, en la orilla del sur estaba el ejército de Bolívar, en el lado norte estaba el ejército de Morillo. Mirándose frente a frente, separados por las aguas del río, la impaciencia crecía. Entonces Bolívar, que era bastante impaciente, decidió que José Antonio Páez, con un grupo de lanceros expertos en el nado, expertos en el manejo de la lanza, eran lanzas muy largas, 3 metros de longitud, y expertos en el dominio de los caballos, intentara hacer una expedición de reconocimiento del otro lado del río. Y efectivamente Páez se fue con sus lanceros unos kilómetros arriba y pasó a nado el río y entró al territorio, diríamos, cercano del ejército español. E imprudentemente, uno puede decir que imprudentemente, así era Páez, se lanzó frente al centro del campamento español realista, provocándolo, hostigándolo, hasta que por fin Morillo decidió mandar la caballería en contra de el grupo de lanceros comandados por Páez, y comienza una batalla, diríamos, una escaramuza
de esa escaramuza y comenzaron una operación envolvente. Trataron de rodear a Páez y a su grupo, y Páez logró romper con su grupo, romper uno de los flancos, y por allí se fue con toda su gente huyendo. Yo utilizo la palabra huyendo con restricciones, porque salieron a toda velocidad por ese flanco roto y comenzaron a buscar, diríamos, kilómetros adelante, siempre siguiendo el curso del río, comenzando a buscar el grupo del ejército patriota. Inexplicablemente, el grupo comandado por Páez, que estaba siendo perseguido por varios batallones de caballería, empezó con maniobras hasta el punto de que logró que todos los grupos o las tropas de caballería española lo siguieran en un solo bloque. Y entonces, de una manera planificada, comenzaron a disminuir, a minorar diríamos, la velocidad de su huida, alando la brida hasta un punto en cual de la parte, diríamos, delantera del grupo de lanceros se levantó una lanza, que fue la lanza de José Antonio Páez, al grito de "vuelvan cara", y todos movieron sus caballerías tal como estaban acostumbrados y le dieron el frente al ejército que los perseguía, al ejército de caballería español que los perseguía, y los sorprendieron y cundió el caos. Los enfrentaron y prácticamente los derrotaron. Los únicos sobrevivientes de ese choque frontal de caballería españoles se refugiaron en un bosque cercano donde fueron cazados por los llaneros que los perseguían. Es decir, con ese grupo, con esa acción, Páez logra convertir un ejército perseguido en ejército perseguidor. Eso se convierte en una acción militar que en muy pocas ocasiones se ha utilizado. Al otro día, eso ocurrió el 2 de abril de 1819, al otro día, en el campamento de Bolívar, Bolívar reúne a todas sus tropas y lanza una proclama que rinde homenaje a la valentía y rinde homenaje al espíritu, al coraje, a la valentía, al arrojo de José Antonio Páez. Voy a leerle la proclama para que ustedes vean lo hermoso que es como homenaje a los lanceros y a Páez. Voy a leer solamente fragmentos. Es una proclama lanzada desde el cuartel general patriota de Los Potreritos, donde felicita a Páez y a sus hombres el 3 de abril de 1819. A los bravos del ejército de Apure: soldados, acabáis de ejecutar la proeza más extraordinaria que puede celebrar la historia militar de las naciones. 150 hombres, mejor diré, 150 héroes, guiados por el impertérrito José Antonio Páez, general de propósito deliberado, han tocado de frente a todo el ejército español de Morillo. Soldados, lo que se ha hecho no es más que el preludio de lo que podéis hacer. Preparaos al combate y contad con la victoria que lleváis en las puntas de vuestras lanzas y vuestras bayonetas. Simón Bolívar. Un justo
reconocimiento a la valentía de los llaneros y de un ejército que supo honrar y crear patria con sus acciones. Gloria a José Antonio Páez y a sus lanceros.